O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Pues son las 7:31 minutos, 6:31 en las Islas Canarias. Vamos. Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Con las noticias de las 7:30. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que Alberto Núñez Feijóo no asistirá a la apertura del año judicial de este viernes. El líder del Partido Popular comunicó su decisión al Tribunal Supremo el 31 de julio. Oficialmente alega un compromiso previo con Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, la verdadera razón es su rechazo a normalizar los ataques del gobierno contra la justicia española. El punto de inflexión fueron las declaraciones de Pedro Sánchez en Televisión Española acusando a los jueces de hacer política. Feijóo considera inaceptable compartir escenario institucional mientras el fiscal general Álvaro García Ortiz está procesado por revelación de secretos. El Partido Popular y la oposición denuncian que Sánchez degrada las instituciones del Estado. Frente a la controvertida presencia de García Ortiz, ya existe un precedente en 1996, cuando el Supremo excluyó de la presidencia del acto al fiscal general y a la ministra de Justicia por una crisis institucional similar. Ya saben ustedes que yo no soy el máximo admirador de Alberto Núñez Feijóo. Hay algunos otros que le admiran más que yo. Así que, pues, espero que crean en mi sinceridad cuando digo que me parece que lo que acaba de hacer Alberto Núñez Feijóo le honra y es lo correcto. Sí, señor. Así es como hay que tratar al gobierno. Al gobierno corrupto, al gobierno que está destruyendo las instituciones. Alberto, mañana viernes se va a celebrar una ceremonia indigna porque van a mandar a un indigno a hablar en esa ceremonia, a un señor que está camino del banquillo, a un presunto delincuente, a alguien que ha utilizado su cargo sagrado de funcionario público para filtrar información sobre oponentes políticos del gobierno, lo cual en una democracia es algo gravísimo. Pues Sánchez va a permitir que ese señor vaya ahí. Sánchez no tiene la facultad legal de cesar a este señor, pero si Sánchez sale mañana a decir que García Ortiz debería apartarse de sus funciones, García Ortiz se aparta en 3 segundos. En lugar de eso, Sánchez ha salido a respaldar a García Ortiz, con lo cual Sánchez manda a García Ortiz mañana a pisotear la dignidad de la Fiscalía del Estado, de la Fiscalía General del Estado, a pisotear la dignidad de toda la carrera fiscal, a pisotear la dignidad de toda la carrera judicial y a pisotear, en definitiva, la dignidad de la justicia. Eso es inadmisible. Bueno, pues ¿qué ha hecho Feijóo? Pues lo que hay que hacer. Se ha buscado una excusa, dice no, me coincide con un acto que ha organizado Isabel Díaz Ayuso. Así que no voy a la apertura del año judicial. Y luego por detrás le ha dicho a la Casa Real que se niegan a blanquear a García Ortiz. Bueno, pues muy bien, eso es lo que hay que hacer. Y esto deberían hacer todos los jueces y fiscales de España. Basta ya de blanquear a delincuentes. Sánchez está haciendo todo lo posible por destruir todas las instituciones. Coño, pues no le faciliten la tarea blanqueándole, ni a él ni a sus sicarios. Que no otra cosa es García Ortiz, un sicario. Un fiscal mediocre que ha subido a donde ha subido gracias a que lame las botas como nadie. Cosa que bueno, pues el ser trepa es asquerosito, pero no es ilegal. Ahora ya, cuando resulta que cometes delitos, presuntamente, claro, y vas camino del banquillo porque ha habido toda una serie de jueces que han considerado que has podido cometer delitos, no puedes mantenerte en tu puesto. Hombre, vale que él no tenga dignidad,
Para ser un lamebotas no hay que tener dignidad ninguna, es incompatible. Pero hombre, toda la carrera fiscal y toda la carrera judicial deberían estar en armas contra el pisoteo que está haciendo García Ortiz. Es inadmisible que ese señor siga en su puesto. Y si sigue en su puesto, pues al menos que no manche actos institucionales. Ayer tuvo que recibirle el rey porque tenía que entregar la memoria fiscal del año. No sé lo que hablarían en privado, pero ¿hay derecho a que se manche también la imagen de la Casa Real por parte de este presunto delincuente y por parte de su jefe, Sánchez? Porque este presunto delincuente es demasiado mediocre como para decidir nada por sí mismo. Es Sánchez quien le mantiene. De hecho, las informaciones que han ido saliendo indican que si por García Ortiz fuera, habría dimitido hace algún tiempo. Y que es Sánchez el que no le deja. Bueno, pues espero que mañana, si se insiste en que este señor participe en el acto, pues espero que mañana no vaya nadie. Pero a lo mejor no participa en el acto. Resulta que hay un precedente. Lo saca hoy María Jamardo en el debate. Por cierto, qué buena periodista es María Jamardo. Es un auténtico lujo para cualquier medio de comunicación. María Jamardo cuenta cómo en 1996, pues el presidente del Supremo dijo que como había no sé qué rifirrafe con el gobierno de Aznar, que si el nombramiento del CGPJ, no sé qué lío había. Y entonces pues cogieron y dijeron, pues no habla el fiscal general del Estado. En aquel entonces una fiscal, Margarita Mariscal de Gante. Entonces, ese año, en la apertura del curso judicial, quien ostentaba el cargo de fiscal general del Estado no habló, porque así se decidió por parte del Supremo. Anda, resulta que para protestar contra Aznar, por diferencias, no porque hubiera cometido Margarita Mariscal de Gante ningún presunto delito, ahí sí se le podía quitar la palabra al fiscal general del Estado. Pero mañana va a intervenir el fiscal general del Estado, presunto delincuente, en el acto. Cuando doña María Jamardo publica esto, intuyo que es que en estos momentos alguien estará barajando la posibilidad, para evitar el escándalo, de que Álvaro García Ortiz mañana no intervenga en el acto. No lo sé. Ojalá sea así. Ojalá haya alguien en el Supremo que salve la dignidad de las instituciones. Pero si no es así, si se mantiene el acto con intervención de García Ortiz, deberían todos levantarse e irse. Basta ya de blanquear a delincuentes que destruyen las instituciones. Al final, como decía Burke, el mal no triunfa porque los malos actúen. El mal triunfa porque los buenos no actúan. Menas. Ya saben ustedes que en el centro de Hortaleza, pues, entre otros, que por cierto, dudo yo que viendo las fotos pixeladas que han salido, dudo yo de que esos sean menores, en su mayoría. Pero ya saben que uno de los menas alojados ahí en el centro, en régimen abierto, era uno que ya había cometido una agresión sexual en Bilbao, que ya tenía antecedentes por robo con violencia y por otra serie de agresiones. Y resulta que estaba en el centro de Hortaleza. Ay, qué bien. ¿Quién nos lo mandó desde Bilbao? Pregunto. Y acaba de violar a una chica de 14 años. Bueno, pues resulta que escasas fechas antes el gobierno dijo que es que la seguridad en el centro de Menas de Hortaleza era excesiva. Escuchen.
Cada día son más los detalles y noticias que se conocen sobre la gestión de los centros de menas en España. El gobierno de Pedro Sánchez consideró excesiva e innecesaria la seguridad externa del Centro de Menores de Hortaleza. El Ministerio de Derechos Sociales defendía que los registros y controles los hicieran los propios educadores en lugar de personal especializado. Esto ocurrió antes de que un joven marroquí de 17 años violara a una menor de 14 años en el parque cercano a dicho centro de menores. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha confirmado que no hay ninguna menor femenina en los centros de menas madrileños. Todos son varones jóvenes, muchos en edad militar, según denuncia Vox. Mientras tanto, en la cárcel de Salamanca, un preso marroquí agredió brutalmente a una funcionaria gritándole "te voy a matar, zorra". El agresor se negaba a compartir celda y tuvo que ser reducido por otros reclusos y funcionarios tras la paliza. No hay días sin una agresión, sin una violación, sin un robo con violencia, sin 50 robos sin violencia por parte de inmigrantes irregulares. Ahora le ha tocado a una funcionaria de prisiones en una cárcel salmantina. Una brutal paliza por parte de un marroquí. Vox preguntó a la Comunidad de Madrid: ¿me puede informar, por favor, cuántas niñas menores hay en los centros de menas de la Comunidad de Madrid? Y la Comunidad de Madrid pues ha tenido que responder a una pregunta efectuada por los cauces reglamentarios. Y resulta que en los centros de menores de la Comunidad de Madrid no hay ninguna niña menor. Todos son niños. Oye, estas tragedias humanitarias y guerras que hay en África, tanto el Magreb como el África subsahariana, son muy curiosas. Los refugiados son todos hombres en edad militar. En la guerra de Ucrania lo que nos venía a España eran fundamentalmente mujeres y niños. Y niñas, claro, en proporción igual, porque más o menos nacen tantos niños como niñas. Aquí de la inmigración que llega en patera resulta que no hay mujeres apenas, o sea, de vez en cuando meten a una, yo creo que la contratan como extra. No hay niñas, de vez en cuando meten a una, y son todo varones que, en fin, de niños tienen poco. Vamos, que ya se pueden hacer trenzas con los pelos de los huevillos. Que tiene todos, dice que tienen menos de 18, pero hay algunos que parecen, vamos, mi hermano de 50 años. Resulta que no hay ninguna niña. Sin embargo, si escuchan ustedes hablar a los responsables políticos, tanto del PP como del PSOE, y a sus tertulianos de cámara, todos dicen los niños y las niñas que llegan. ¿Qué niñas llegan? Lo que nos está llegando es gente que estamos viendo que hay un porcentaje de ellos, pequeño, pero suficiente, que está fastidiándote la seguridad en todos los sitios a los que llegan, sean centros de menores, sean centros de inmigrantes irregulares, sean barrios cualesquiera en los que acaban recalando una vez que los sueltan de los centros correspondientes. Y el gobierno, pues resulta que, teniendo que pronunciarse sobre la seguridad que había en el centro de menas de Hortaleza, dijo, pocas fechas antes de la violación de esa niña de 14 años, que la seguridad era excesiva, que se podían encargar los educadores. Ajá. Pues nada, ya saben ustedes. Sola y borracha, quiero llegar a casa, salvo si hablamos de inmigrantes irregulares, en cuyo caso, niña, no salgas a la calle porque te pueden violar y por supuesto no se te ocurra ir sola por tu barrio. Y ya lo de borracha, ni te cuento. Pero vamos, que la culpa final no es de los menas ni de los inmigrantes irregulares. La culpa final es del gobierno, que paga para que estos menas e inmigrantes irregulares estén aquí, y de las ONGs que se forran con el tráfico de seres humanos
provocando la desgracia de tanta gente que muere en el mar intentando llegar a nuestras costas y provocando la desgracia de tanta gente que es víctima de los delitos que comete la proporción de gentuza contenida en el conjunto de los que llegan de manera irregular. Bueno, ayer un espectáculo dantesco. La Vuelta a España pues ha pasado por Cataluña y el País Vasco, y en ambos sitios la hez de la sociedad pues ha tratado y conseguido de reventar las etapas para tratar de que se expulse al equipo israelí de la Vuelta a España. Escuchen. El equipo ciclista Israel Premier Tech se niega a abandonar la Vuelta de España pese a las presiones y los desmanes antisemitas de la última etapa. Varios manifestantes pro-palestinos boicotearon la etapa de Bilbao, obligando a suspender la llegada a meta. La organización tuvo que acabar la carrera 3 kilómetros antes por motivos de seguridad. La etapa quedó sin ganador oficial tras las protestas con banderas de Palestina. Kiko García, director técnico de la Vuelta, sugirió públicamente que el equipo israelí debería marcharse voluntariamente. Para mí solo hay una ahora mismo, que sería que el propio equipo de Israel pues se diera cuenta de que estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás. Nosotros no podemos tomar esa decisión, la tienen que tomar ellos o la tienen que tomar pues alguien de más arriba. Sin embargo, a pesar de las declaraciones del director técnico de la Vuelta, el Israel Premier Tech respondió con firmeza que continuará en la carrera. El equipo tiene licencia UCI y participa por méritos deportivos, por lo que la organización no puede expulsarlo sin causa deportiva justificada. El director técnico de la Vuelta es un saco de mierda, permítame que se lo diga, diciendo que el equipo israelí pues quizá es el único que puede tomar la decisión de irse porque pone en riesgo la seguridad. ¿Serás canalla, tío? Por favor, este judío, ¿qué hace aquí? Lo mismo, en fin, se organizan altercados con las SA y las SS. ¿Cómo que el equipo israelí debería marcharse? ¿O es el único que tiene la posibilidad de marcharse? ¿Por qué no sales a decir que es repugnante que una panda de batasunos antisemitas ayer interrumpieran la Vuelta? ¿Por qué no sales a decir que por supuesto que el equipo israelí tiene todo el derecho a participar? ¿Por qué no sales a denunciar el carácter nazi de esos ataques? Estamos viendo banderas de Irán en esas protestas, estamos viendo carteles de destruyamos a Israel, y estamos viendo cómo se protesta para tratar de expulsar a un equipo que es de un judío y que se llama Israel Tech porque le sale de las narices. Ese equipo está constituido aquí, en Europa. ¿Qué mensaje es el que lanzan estos nuevos nazis? Que cualquier judío en cualquier parte del mundo, sea o no ciudadano de Israel, tiene que ser perseguido para tratar de forzar a Israel a que deje de perseguir a los terroristas inhumanos que violaron mujeres y mataron a bebés el 7 de octubre. Ese es el mensaje. Cualquier judío en cualquier parte del mundo tiene que ser perseguido porque es el responsable de... Al final, pues 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, las huestes de Hitler han terminado ganando la partida. Los libelos de sangre otra vez están en boga contra los judíos. Imágenes falsas para demostrar una hambruna inexistente. Flotillas de majaderos que salen de Barcelona y como hay 3 olas se vuelven a puerto, ya van creo 3 veces. Estamos viendo cómo se dice que Israel asesina periodistas, cuando Israel ha sacado las pruebas de cómo muchos, muchísimos, por no decir todos, no creo que sean todos, pero vamos, habrá alguna excepción, como muchísimos de esos periodistas eran terroristas de Hamás, disfrazados, eso sí, de periodistas. Estamos asistiendo a una propaganda masiva, brutal, constante contra Israel, con todo tipo de mentiras, pero vamos, mentiras dignas del régimen nazi de los años 30, donde la propaganda antijudía era constante.
Y ahora asistimos a la presión física contra los judíos. Hay una cosa muy curiosa en todo esto. España, a nivel de sociedad, no es antisemita. Cuando la sociedad ha tenido posibilidad de manifestarse, véase las votaciones de Eurovisión, pues ha quedado claro por dónde van los tiros. Y cuando toda esta gentuza ha convocado a los españoles a manifestaciones contra Israel, pues al final se han juntado 4.000 tíos, en la mayor de ellas. Vamos, no va ni el tato a las manifestaciones nazis que convocan todos estos anti-israelíes. España es mucho menos antisemita que, por ejemplo, Francia. Sin embargo, les invito a ustedes a fijarse en un detalle curioso. Antes que la Vuelta, se ha celebrado el Tour y el Giro. El Tour de Francia y el Giro de Italia. Francia es mucho más antisemita a la sociedad que España, porque tiene una mucho mayor proporción, entre otras cosas, de personas de origen magrebí. Bueno, en Francia hubo un pequeño incidente en una etapa del Tour de Francia. Por supuesto, no hubo interrupción de la carrera, ni hubo que cancelar nada. Y a los dos majaderos que protagonizaron el mínimo incidente, la policía los detuvo de inmediato y los van a empapelar. En el Giro de Italia hubo un pequeño incidente. Un tío mayor que intentó salir al paso de un corredor del equipo israelí. Oye, le redujeron en un segundo. Por supuesto, le van a empapelar. Y por supuesto no se ha permitido la preorganización de ningún acto contra el equipo israelí, ni de boicot a las etapas, ni nada de nada, en Francia y en Italia. Y aquí en España estamos viendo una constante presión, y además jaleada por alguna ministra del gobierno, que ha pedido explícitamente a la Vuelta que eche al equipo israelí. ¿Se dan ustedes cuenta cómo, al margen del nivel de antisemitismo de la sociedad, cómo en Francia o en Italia tienen muy claro que las tonterías con los negocios no, y que la Vuelta y el Giro son un negocio para Francia y para Italia? Aquí en España, mira por dónde esa consideración nunca opera. Siempre desde la izquierda asquerosa se hace todo lo posible por arruinar cualquier negocio, incluida la Vuelta a España. Ya pasó con ETA hace muchísimo tiempo. Ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan. Yo sí. Tengo más años que un loro. Cuando Disney estuvo estudiando emplazamiento para montar Euro Disney, la elección primera fue España. Y al final no se montó Euro Disney en España por las amenazas explícitas de ETA. Las amenazas de atentados contra Euro Disney. Y al final Euro Disney se fue a Francia. Vaya por Dios, siempre toda esa extrema izquierda asquerosa, y al final no sé cómo se las arreglan, que siempre España acaba perdiendo dinero en todo el tema. Bueno, espero que al director técnico de la Vuelta le pongan en la calle, porque es inaceptable lo que ayer declaró. O es un antisemita o es un puñetero cobarde. Y desde luego invitar sibilinamente al equipo israelí a irse de la Vuelta indica, insisto, señor Kiko no sé qué, que es usted un saco de mierda. Bueno, el posicionarse contra quien no debes, pues tiene sus problemas. Y es que cuando tú te enfrentas con alguien, pues no puedes contar con ese alguien a la hora de hacer tus negocios. Por ejemplo, pues Trump va a frenar 2 parques eólicos que Iberdrola iba a construir en Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea frenar 2 parques eólicos marinos de Iberdrola en Massachusetts. La administración estadounidense quiere retirar los permisos de New England Wind 1 y 2, proyectos de la filial Avangrid. Estos parques generarían 2 gigavatios de energía limpia para casi 1 millón de hogares. La inversión prevista alcanzaba los $8.000 millones. Trump mantiene su cruzada contra la energía eólica marina desde que llegó al poder en enero. Ya ha paralizado otros 4 parques eólicos en la costa este año, algunos terminados al 80%. El presidente suspendió temporalmente los nuevos contratos de energía eólica marina, alegando proteger la industria pesquera y ofrecer la energía más barata, por lo cual los permisos para extraer petróleo y gas no se han visto afectados por estas medidas. Bueno, si Sánchez se llevara mejor con Trump, se podría haber frenado este frenazo a los 2 parques eólicos de Iberdrola. Pues a lo mejor no, porque Trump está en una cruzada contra las payasadas de las energías renovables ultracaras y destructoras del medio ambiente. Pero claro, en una situación como esta, pues normalmente lo que se plantean son otras cosas. Ejemplo, si resulta que por motivo ideológico, por motivo político, te cancelan el parque eólico, pues hombre, siempre puedes dialogar con el gobierno de Trump y decir, bueno, vale, me cancelas esto porque quieres cancelar todos los parques eólicos, pero a cambio, oye, en fin, una compensación, darme otro proyecto en alguna parte. El problema es que cuando no tienes interlocución con un gobierno, pues difícilmente le puedes plantear nada, ¿verdad? Y estás al albur de los acontecimientos. Bueno, pues agradezcámoselo a Sánchez. Y entre tanto despropósito, pues hombre, una buena noticia que nos llega desde Colombia. Acaba Petro de sufrir un varapalo en la elección de un miembro de la Corte Constitucional de Colombia, lo que indica que ha perdido pues su mayoría parlamentaria. Escuchen. Gustavo Petro sufrió una dura derrota en el Senado colombiano. La oposición eligió a Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional con 62 votos. María Patricia Balanta, la candidata respaldada por el gobierno, solo obtuvo 41 votos. La diferencia de 21 votos evidenció el fracaso de las cuentas petristas. La coalición de Petro reconoció públicamente su derrota y cuestionó la lealtad de sus propios aliados. La senadora Marta Peralta, del Pacto Histórico, partido de Gustavo Petro, acusó que alguien mintió en la bancada gubernamental. Como consecuencia, 3 ministros están en la cuerda floja: Diana Morales, de Comercio; Julián Molina, de Tecnología; y Antonio Sanguino, de Trabajo. Esta derrota anticipa dificultades para aprobar la ley de financiamiento que considera fundamental el gobierno. Un duro golpe para Gustavo Petro a menos de un año de las próximas elecciones presidenciales. ¡Ay, qué cosas! De repente, pues empieza Trump a decir hay que poner orden aquí en Venezuela y ojitos los países de alrededor, no toquéis mucho las narices. Y de repente se resquebraja la coalición de Petro en Colombia y 2 de los partidos, al menos 2 de los partidos de esa coalición, sí, empiezan a traicionar a Petro, por ejemplo, en la elección de un miembro de la Corte Constitucional. Les revelo algo en primicia. Al final, nosotros movemos nuestros hilos, porque resulta que el que ha sido elegido para la Corte Constitucional colombiana fue jefe de don Guillermo Díaz, ¿no es así, don Guillermo? Sí, don Luis, fue jefe mío, el abogado doctor Carlos Camargo, en 2 ocasiones. En mi primer trabajo, que fue como analista de arbitraje en la Comisión Arbitral del Fútbol Profesional Colombiano, fue jefe mío, jefe directo, y también en la Federación Nacional de Departamentos, que es una entidad mixta del Estado colombiano que se encarga de congregar a los diferentes departamentos o estados colombianos en diferentes funciones y para diferentes proyectos. Estuve en esas dos instituciones trabajando de la mano con Carlos Camargo, y sobre él solamente puedo decir que es un excelente profesional como abogado. Fue rector de la Universidad Sergio Arboleda y que es una persona conservadora que maneja grandes principios y es de la cuerda de Álvaro Uribe Vélez. Es una ficha de Álvaro Uribe Vélez en las instancias judiciales. Fue también defensor del pueblo de Colombia en la época del presidente Iván Duque. Esto demuestra una cosa,
que esta elección como magistrado de la Corte Constitucional, los magistrados de la Corte Constitucional en Colombia duran 8 años. Esto demuestra que desde varios partidos en el Senado, en Colombia, ven que a lo mejor el petrismo no va a aguantar las próximas elecciones y ya están mirando de cara a futuro, porque esta elección, elegir a alguien de la cuerda de la oposición, pues evidencia que a lo mejor el péndulo va para el otro lado en las próximas elecciones en Colombia. Y ya se sabe que el ser humano tiene una irrefrenable tendencia a salir en socorro del vencedor, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, don Guillermo. Bien maniobrado esto de colocar ahí nuestro peón de Mañanas en Libertad en la Corte Constitucional colombiana. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz jueves para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves en Gaceta.es hablamos de cómo el gobierno de Ayuso está alentando el efecto llamada de la inmigración. Va a destinar 2 millones de euros más para ampliar el número de plazas del centro de Menas de Fuenlabrada. La decisión ha aparecido en el boletín oficial de la CAM después de la violación de un mena marroquí a una niña en Hortaleza. Por otro lado, también nos hacemos eco de la denuncia que ha hecho el presidente de Vox, Santiago Abascal, de las políticas de fronteras abiertas del bipartidismo. Ha dicho que el destrozo hecho con esta legislación durante 40 años nos ha colocado en una situación de absoluta indefensión. Recomiendo, como siempre, las columnas de opinión y muchos otros temas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz jueves para todos. Gracias, doña Rebeca. Feliz jueves. Breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.